Feliz día de la resurrección. Nosotros reconocemos que desafortunadamente, aunque muchas de las pautas de distanciamiento han sido levantadas, que no todos están listos o pueden congregarse con nosotros hoy. Normalmente estamos corriendo una semana atrás en nuestros videos aquí en YouTube y Facebook. Pero no queríamos que ustedes se perdieran de la celebración de la resurrección. Por eso he grabado mi mensaje de antemano para compartirlo con ustedes, para que puedan adorar al Señor con nosotros. Hoy vamos a estar en Mateo capítulo 28, empezando en el verso 1, y he titulado este mensaje No temor. Cuando pasó el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era el de un relámpago, y sus vestidos eran blancos como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Pero el ángel les dijo a las mujeres: «No teman, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Luego vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de los muertos. De hecho, va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Ya se lo he dicho». Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y mucha alegría, y fueron corriendo a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Salve». Y ellas se acercaron y le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: «No teman. Vayan y den la noticia a mis hermanos, para que vayan a Galilea. Allí me verán». El presidente Franklin D. Roosevelt, considerado como uno de los grandes líderes del siglo pasado, cuando estábamos en medio de la Segunda Guerra Mundial, pronunció esas palabras legendarias. Dijo: «No tenemos nada que temer menos el mismo temor». Y esas palabras inspiraron a toda una nación. Pero no son nada en comparación con las palabras de nuestro Señor esa primera Pascua. Él no dijo: «No tenemos nada que temer menos el mismo temor». Él dijo: «No tenemos nada que temer, punto». Y si hay algo que nos ayudaría a nosotros, o alguna palabra que pudiéramos usar para describir los últimos 15 meses, sería la palabra temor. Temor a la pandemia, temor por nuestros seres amados, temor de la muerte, temor de estar rodeado de personas, temor de las multitudes, temor de salir fuera, temor por nuestros trabajos, temor de que no vamos a poder pagar las cuentas, temor de cómo será el futuro. Pero ¿qué es el temor? El temor es la percepción de que la vida está fuera de control. Es esa sensación de que las cosas están fuera de control y no puedo hacer nada al respecto. Ahora, la mayoría de personas tienen temor de algo. Y eso es normal y a cierta forma es bueno. Es bueno porque nos protege de hacer cosas bobas, cosas malas. Y no es por temor de que no cruzo la calle cuando hay tráfico, ¿ok? El temor tiene su lugar.
Pero es otra cosa cuando el temor empieza a controlar o definir nuestras vidas. En una encuesta reciente de la Asociación Psicológica de América, encontraron que 49% de los adultos reportan que tienen temor de regresar a tener interacción entre personas aún después que la pandemia ha pasado. Lo que es aún más alarmante, que 48% de aquellos que han ya recibido la vacuna dicen que se sienten de la misma manera. Y eso no nos debe de sorprender después de la gran campaña de temor que se ha hecho. Porque después de todo, el temor vende diarios, vende programación, trae dinero a los bolsillos de aquellos que están en control de los medios de comunicación. Y por eso el vocabulario de los noticieros está siempre lleno de palabras que traen temor. Palabras como la verdad acerca del peligro en nuestra ciudad. O cómo evitar el peligro. O lo que no sabes que está dentro del agua que tomas cada día. Frank Furedi, en el año 2016, esto fue hace 15 años, él vio un uso incremental del temor en los medios de comunicación. Pues él escogió los diarios y empezó a contar cada vez que aparecía la frase en riesgo o a riesgo en los diarios ingleses. En 1994, él vio que ese término, esa frase apareció 2,037 veces. En 1995, el número duplicó. Ya cuando llegó al año 2000, a riesgo o en riesgo fue imprimido 18,000 veces. Y eso fue hace 21 años. Pero la pregunta es, ¿en verdad, durante esos 6 años, incrementó el peligro 6 veces? Pero somos bombardeados diariamente con malas noticias, con advertencias, con temor, de calentamiento global, de ataques de asteroides, de COVID, genocida, avispas asesinas, guerras, terremotos, tsunamis. Y ahora estamos viendo que todo este temor está teniendo ramificaciones en nuestras vidas. Se ha determinado que nosotros somos la generación más temerosa que jamás ha existido. Hay un tsunami de temor allá afuera. No nos ahoguemos en ello. No estoy diciendo que no reconozcamos donde hay peligro, pero no seamos abrumados. No estoy diciendo que no debemos reconocer amenazas, pero no seamos definidos por ellas. Seamos enumerados entre aquellos que escuchan una voz diferente, la voz de Dios. A cristianos la Biblia dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor. ¿Cómo no puedo tener un espíritu de temor? Una fuerza dominante que define cada paso que tomo en la vida. Bueno, Jesús habló del temor más que casi cualquier otro tema. De los 125 veces que Jesús dio un mandamiento, 25 de esos 125, 25 de ellos tenían que ver con temor. Que me dice a mí que a raíz de todo el temor es un problema espiritual. Y miramos que el Señor habla de ello aquí, en su resurrección, en el verso 10, diciendo, no temas. En verdad el griego dice, no temor, no temor.
Pues estaba contemplando esto esta semana mientras preparaba para la Pascua. Y dije, ¿cómo es que no tenemos que tener temor en luz de la resurrección? Y quiero compartir algunas verdades con usted. Primeramente, como resultado de la resurrección, no hay temor de la muerte. Mucha gente vive en temor de la muerte. Ellos no quieren hablar de la muerte, no quieren pensar en la muerte, pero como creyentes de Jesucristo que ha resucitado, nosotros hemos sido librados del temor de la muerte. En Juan 14:19 Jesús dice, dado que yo vivo, ustedes también vivirán. En Juan 11:25 él dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Jesús dice que nosotros como creyentes no tenemos que tener temor de la muerte. ¿Por qué? Bueno, Pablo nos lo explica en 1 Corintios 15. Él dice, la muerte es devorada en victoria. Que la muerte ha sido devorada, destruida, tragada por la victoria de Jesús en su resurrección. Y por eso dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues yo no tengo que temer la muerte porque Cristo ha tomado el aguijón de la muerte por mí. Él resucitó al tercer día para comprobar que yo también viviré si confío en Él. El aguijón de la muerte ha sido removida. Eso me recuerda de una historia de un padre que llevaba a su familia a un día de campo. Era el primer día de primavera, después de un largo invierno. Tenían las ventanas abiertas para gozar del suave brisa, el aroma de los dulces flores que estaban fuera. Y entonces mientras manejaba, una abeja se metió por la ventana. Y su hija, que era alérgica mortalmente a las mordidas de abeja, empezó a gritar y tratar de pegar la abeja con sus manos, que solamente enfurecía a la abeja aún más. Papi, papi, me va a morder, papi, papi. Y cuando él vio que tenía la oportunidad, el papá estrechó su mano y capturó la abeja en su mano. Y ahí lo sostuvo por varios segundos. Y entonces trató de arrojarlo por la ventana abierta. Pero el viento solo hizo que entrara de nuevo. Y la niña cayó en histéricas otra vez, gritando y meneando las manos y en pánico. Y el papá le estaba tratando de calmar. Mi hija, no te preocupes, cálmate. Dice, mira mi mano. Y ahí en la mano estaba el aguijón de esa abeja. En otras palabras, la abeja ya no poseía ningún potencial de herirla. No podía ya picarla. Él había tomado el aguijón y él dijo, mi hija, he tomado el aguijón, ¿estás segura? Pablo dice que Jesús ha tomado el aguijón de la muerte por nosotros. ¿Cuándo? Cuando murió en la cruz. La Biblia dice que la paga del pecado, lo que merecemos, la deuda que hemos incrementado por nuestros pecados es la muerte. Y por eso Jesús fue clavado a esa cruz. Traspasado por esos clavos, le colocaron esa corona de espinas. Le traspasaron con esa lanza en su lado. ¿Por qué? Porque estaba pagando la pena, la deuda por ti y por mí. Por todas las cosas malas que yo he hecho, que tú has hecho. Y pagó por ellos por completo. Y dice, ahora no tenemos que temer la muerte. Él tomó el aguijón. Él murió.
Él pagó el precio. Ya la muerte no tiene aguijón. No hay nada que temer, sino que la muerte ahora se ha convertido en victoria. No tenemos que temer la muerte, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Para la persona que ha puesto su fe en Jesucristo como su Salvador, ya no tiene que temer la muerte. Ahora la muerte física se ha transformado en un portón que nos da entrada, acceso a la vida eterna. Y la palabra eterna no solamente habla de cantidad de vida, sino también de calidad de vida. Vida eterna es una vida donde no habrá duelo, ni clamor, ni dolor, ni lágrimas, dice, porque las primeras cosas han pasado. Cuando la Biblia habla de la vida eterna, habla de ello como para el creyente, yendo a tomar una siesta solo para despertar a una mejor vida. Y todos aquellos que han confiado en Jesucristo, que murió y resucitó por ellos, ya no tienen que temer la muerte, porque es un portón a una mejor vida. Pues en luz de la resurrección ya no hay temor de la muerte. Número 2, ya no hay temor de las mentiras. Hay muchas mentiras que se cuentan, especialmente durante este tiempo del año. Mucha gente que está diciendo cosas acerca del real Jesús o del Cristo histórico. Pastor, yo estaba escuchando un podcast acerca del mito del milagro, donde estaba descomprobando la resurrección de Jesús. Sí, hay una abundancia de esos libros que salen a publicación durante esta temporada. Pero escuche lo que Jesús dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es una fuerte declaración. ¿Cómo podemos saber si es cierto o no? ¿Cómo podemos estar seguros que Jesús es el único camino al Padre? ¿Cómo sabemos que Jesús no es un falso profeta? Bueno, Jesús dijo y dio la prueba para poder determinar si podíamos confiar en lo que Él decía. Él dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, dijo, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Ahora, mucha gente ha presentado muchas teorías e ideas y opiniones, pero Jesús dijo, así es como vas a poder verificar que yo soy quien digo que soy y que yo puedo hacer lo que he prometido hacer por mi resurrección. Y tú y yo pudiéramos montarnos en un avión esta tarde y volar a Tel Aviv, Israel. Y de ahí agarrar un camión, un bus a Jerusalén, donde saldremos de la ciudad antigua al jardín de la tumba. Y ahí encontraremos la tumba de Jesús y puedes meter tu cabeza allá adentro. ¿Y sabes qué vas a hallar? Nada, está vacío. Y yo sé los argumentación que gente da. Y pudiéramos pasar horas hablando de ella. Pero yo te garantizo, si tú examinas cada una de esas refutaciones, honestamente, intelectualmente, concluirás que Él resucitó. Pero un momento. Pero hay muchas religiones y muchos líderes religiosos que dijeron que ellos enseñaban el camino a Dios, que ellos eran la forma, la salvación, que ellos podían darte la vida eterna. Pues ¿cómo podemos estar seguros, pastor?
¿Cómo puedo estar seguro que Jesús es el camino? Y que ninguno de esos otros profetas o maestros o se supone gurús no lo son. Bueno, sencillamente así. Todos esos hombres están muertos. Tú puedes ir al cópulo verde donde está Mohamed enterrado. Tú puedes ir a uno de los 8 lugares donde gente se arrodilla porque ahí hay parte de las cenizas de Buda. O tú puedes ir a Illinois, al cementerio familiar de los Smiths, donde José Smith está enterrado. Pero Jesús, si tú vas a su tumba, ¿qué hallarás? Nada, porque Él resucitó. Y como Él resucitó, podemos saber que Él es el camino, la verdad y la vida. No tienes que temer las mentiras. No tienes que permitir que sacuden tu fe. Porque siglo tras siglo gente ha atacado la resurrección de Cristo. Pero siempre solo termina comprobando que Él ha resucitado. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y lo comprobaré resucitando al tercer día. Pues en luz de la resurrección no hay temor. No hay temor de la muerte, no hay temor de las mentiras, no hay temor del futuro. No tengo que temer los ataques de terroristas o desastre económico o pandemia o COVID, porque yo sé que Cristo ha resucitado. Y Él dijo, tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y yo sé que Él está conmigo. Pero más que eso, que Él me tiene en sus manos. Porque en Juan 10 Él dice, nadie puede arrebatarte de mis manos. Yo no sé lo que el futuro sostiene, pero yo sí sé quién me sostiene. Jesús. Y las manos que me sostienen son cicatrizadas, por donde clavos fueron traspasadas, por amor a mí y por amor a ti. Y cuando yo dudo de mis circunstancias, cuando yo dudo de mi futuro, cuando yo dudo de lo que está pasando, lo único que tengo que hacer es mirar esas manos, las manos del Señor, las manos que dicen que me sostienen, que nadie puede arrebatarme de ellas, y ver esas cicatrices que Él recibió por amor a mí. Y como Pablo dice en Romanos 8, por consiguiente, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperan para bien, para los que aman a Cristo y son llamados según su propósito que Él tiene para ellos. Que yo tengo un Señor, un Salvador, que me ama. Y sus cicatrices lo comprueban. Y por eso no tengo que temer. Como el viejo himno dice, Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante Redentor. Yo no sé lo que me espera en el futuro, pero yo sé que estoy en buenas manos. En manos cicatrizados, en manos amorosos. Pues en luz de la resurrección, yo ya no tengo que temer la muerte. No tengo que temer las mentiras. No tengo que temer el futuro y no tengo que temer mi pasado. La vieja broma habla del hombre que jugó un chiste en 20 de sus amigos. Les envió telegrama anónima.
que decía, todo ha sido descubierto, corra mientras puedas. Y en esa misma noche, 20 de sus amigos se fueron de la ciudad. Y no, mucha gente vive en temor de cosas de su pasado siendo descubierto. Pecados, errores que cometieron, vergüenzas que ellos hicieron, cosas que piensan que son enterradas, pero viven con temor de que serán descubiertas. Pero aquellos que han confiado en la resurrección de Cristo, dice, ya no tienen que temer eso. ¿Por qué? Porque tenemos un abogado, dice Juan, que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Él dice, tenemos un abogado de defensa que está hablando de nuestra parte. ¿Por qué necesito un abogado de defensa? Porque Apocalipsis 12:10 dice que tengo un acusador, Satanás, que constantemente me está condenando ante Dios día y noche. Siempre sacando a luz cosas de mi pasado, pecados que he cometido, condenándome al infierno. Pero que tengo un abogado de defensa que ve mis pecados y dice, fueron pagados. Todos esos pecados han sido lavados. Todos han sido perdonados. Porque Juan dice, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús me limpia de todos mis errores, de todo mi pecado, para que yo sea perdonado y todos olvidado. Y aquel que me conoce mejor me ama más. Y por eso no temo. Pues antes de concluir esta Pascua, permíteme preguntar, ¿qué temes? ¿Temes que el pasado va a venir a luz? Bueno, tú puedes estar seguro hoy que tu pasado es perdonado y olvidado y lavado si pones tu confianza en el Cristo resucitado. ¿Temes lo que te espera en el futuro? Bueno, puedes tener paz hoy y saber que el futuro es bueno. No estoy diciendo fácil, no estoy diciendo sin problemas o luchas, pero puedo decirte que no importa lo que viene, que Dios puede hacer que todo coopera para bien si tú confías en el Cristo resucitado. ¿Temes la muerte? Bueno, tú puedes saber hoy que vas a tener vida eterna si escoges creer en el Cristo resucitado. ¿Qué quiero decir con esto de creer en el Cristo resucitado? Bueno, es más que solo creer ciertos hechos de Jesús o lo que Jesús hizo. Es primeramente admitiendo que eres pecador, que has hecho cosas malas contra Dios y contra los hombres y que mereces ser castigado por esas cosas. Segundo es entendiendo que por eso Jesús murió en la cruz, para pagar por esas malas cosas. Él absorbió todo el castigo para que tú pudieras ser libre de ello. Tercero, tienes que confiar que lo que Cristo hizo en la cruz es la única cosa que te puede salvar. No tus buenas obras, no tu religiosidad, no tu membresía a una iglesia o lo que sea, sino solamente Cristo. Y si tú quieres hacer eso el día de hoy, te voy a dar la oportunidad. No estoy invitándote a ser parte de la iglesia o ser miembro de alguna organización. Estoy hablando de confiar en Jesús, el Cristo resucitado. ¿Y cómo puedes hacer eso? Sencillamente por poniendo tu fe en Él y confiando en Él. Y si quieres hacer eso, yo voy a orar una oración y te voy a invitar que lo repites conmigo. Esas palabras no son palabras especiales, no son palabras mágicas. No son las palabras que te salvan, sino es tu fe. Pero palabras son una forma de expresar la fe. Pues donde esté que estés, puedes orar y decir,
Señor Dios, yo reconozco que soy un pecador y que merezco ser castigado por estos pecados. Pero he comprendido hoy que por eso Jesús vino. Él vino para tomar el castigo por mí, para que yo pudiera ser liberado y perdonado y salvado y recibir vida eterna. Pues pongo mi fe en Él y lo que Él hizo, y lo recibo como mi Salvador. Gracias, Dios. Gracias por tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Si confiaste en Cristo, la Biblia dice que has nacido de nuevo. Y todo el pasado ha sido borrado y olvidado y lavado, y ahora te está dando un nuevo comienzo. Y tener un nuevo comienzo significa que ahora tú vas a empezar a vivir una vida nueva. Pero no tienes que vivirla sola, sino el Señor dice, yo estaré contigo. Y Él te va a acompañar, te va a guiar, te va a fortalecer y darte la fuerza de poder tener victoria sobre esos viejos hábitos y tendencias. Él va a acompañarte. Pero quiero yo ofrecerte un obsequio, un regalo, libre de costo, libre de enganches. No vas a estar puesto en ninguna lista de correo, lista de telefónica para estar pidiéndote dinero. Es nuestro obsequio para ti. Y ese obsequio consiste primeramente de una Biblia, la palabra de Dios. Que yo quiero que tú tengas una copia de la Biblia en tu mano, una copia que tú puedes leer y entender, que te va a ayudar a conocer más de este Salvador que has recibido. Segundo, un folleto, un libreto que yo escribí que habla acerca de qué significa ser un seguidor de Cristo. Y voy a introducirte a 4 cosas muy básicas. 1, de leer la Biblia. 2, de orar. 3, de ir a la iglesia. Y 4, de compartir tu fe con alguien. Y en cada uno de estos capítulos solo comparto cómo se hace eso. Y no es misterioso, no es difícil, pero a veces un poco de instrucción nos ayudará. Porque quiero que crezcas en tu relación con Cristo. Y es nuestro regalo, pero tienes que llamarnos. Tienes que llamarnos, darnos tu nombre y tu dirección y pedirlo para que nosotros te lo hacemos llegar. Bueno, yo deseo a todos ustedes que están en casa un feliz Pascua. Y espero que nosotros seamos libres del temor. Vivamos libres del temor en la aseguranza de que nosotros adoramos y servimos a un Cristo resucitado. Que Dios le bendiga a todos. Hay un lugar donde su amor reinando está. Corrientes de gracia fluyen con libertad. Donde su amor es sin igual, fluye